Buen día a todos. Nosotros somos el equipo 3 y les expondremos la lectura titulada El Constituyente de 1856, 1857 y los pueblos indios, escrita por Manuel Ferrer Muñoz. El Constituyente de 1856, 1857 y los pueblos indios es un breve texto en donde se reconoce como autor a Manuel Ferrer Muñoz. Si bien Manuel Ferrer Muñoz fue un jesuita montañero y educador que nació el 4 de diciembre de 1920 en Padul, Granada, y falleció el 30 de mayo de 2009 en Málaga. Sobre su trayectoria académica se sabe que obtuvo conocimientos sobre humanidades clásicas, filosofía y teología en el Instituto Padre Suárez, el Seminario de Granada, la Compañía de Jesús, en la Facultad de Granada y en algunos otros institutos, aunque posteriormente fue ordenado como sacerdote en la ciudad de Granada en 1952. Más adelante estuvo al mando de distintos cargos, entre los que destaca su papel como dirigente de la Congregación Mariana de Málaga, la de Almería y la de Granada, entre 1956 y 1974. Por otro lado, fundó la revista de educación Diálogo Familia Colegio en 1963 y por medio de esta mantuvo una cercanía y colaboración con distintas publicaciones. Sin embargo, dado su carisma como jesuita, siempre se vio relacionado e involucrado con la educación, la enseñanza y la pedagogía. Hablando específicamente de sus aportes bibliográficos, se sabe que su obra más reconocida es Sierra Nevada, publicada en 1971. Dicha obra se encargaría de recolectar la labor de 22 especialistas en distintas ramas y especialidades, como por ejemplo la geología, la botánica, la fauna, la geografía, la hidrología, la historia y el montañismo, que cabe resaltar se terminaría de complementar con un extenso material fotográfico. No obstante, también se le va a reconocer la redacción de diversas obras y artículos como el aquí expuesto. Hablando propiamente sobre el presente texto, se sabe que fue revelado en el primer Simposium Nacional de Derecho hacia el siglo XXI, celebrado en Puebla en 1997. Como una de las más importantes fuentes secundarias utilizadas por Ferrer para la redacción del presente texto, se va a encontrar la obra de Los indígenas y la Revolución Mexicana de Miguel León Portilla. Por medio de su discurso y a través de 9 breves capítulos, Ferrer Muñoz va a hacer una crítica y un análisis a la reflexión y a la perspectiva que expone León Portilla en su obra sobre el papel de los pueblos indígenas en la revolución. Por medio de esta reflexión, dejará entrever el papel sometido de los indios y además expondrá otras problemáticas y factores de la época revolucionaria. Todo esto argumentado y sostenido de otras fuentes y obras de autores como Francisco Zarco, Manuel Duplán, José Joaquín Fernández de Lizarde, John Turino, José María Lozano, Nicolás Pizarro y Brian Habnet. El lugar de los indígenas en el proceso constituyente de 1856-1857 es una observación necesaria para comprender las encrucijadas del pensamiento político e histórico en relación a un tema tan importante. Manuel Ferrer Muñoz considera que desde las perspectivas indígenas del proceso constituyente se puede concluir que a los indios les correspondió un papel subordinado. La Constitución de 1857 excluyó la menor alusión a las peculiaridades indígenas, hasta el extremo de que voces como indio, indígena o etnia brillan por su ausencia. En realidad, lo indígena se resistía a la extinción que lo condenaban los textos legales. Su continua reaparición planteaba retos para los que no había respuesta válida. Enfrentados a la compleja disyuntiva de homologar a los indígenas con el resto de la población o de preservar un estatus protector como el que había diseñado la legislación de Indias, los constituyentes se decantaron por la primera solución. En la práctica, se impuso el criterio de equiparar a los indígenas con el resto de los ciudadanos,
la ideología liberal triunfante con la Reforma impedía otra consideración que no fuese la estrictamente igualitaria, por lo que de modo inevitable quedó postergado el diálogo sobre el reconocimiento de un hecho diferencial indígena. El reconocimiento del indígena como un ciudadano, a pesar de ser en condiciones de estricta igualdad, generó dilemas y discusiones sobre sus obligaciones y responsabilidades particulares en la sociedad. El diputado Alvera acertó al señalar como un desafío la concesión de ciudadanía a los indios y mostró que el problema residía en que hubiera o no voluntad política para asumir ese riesgo. Por otro lado, el diputado Arriagada desenmascaró el temor de muchos legisladores a conceder a los indios intervención en los procesos electorales. Otras propuestas resultan interesantes, como la de Ignacio Ramírez, quien postuló ante el Congreso que para lograr la efectiva participación indígena en los asuntos políticos, la República Mexicana debía ser dividida territorialmente a partir de los idiomas imperantes. En el proceso constituyente también se discutió sobre las cargas impositivas de la Iglesia sobre los indígenas. Estas habían generado un gran malestar entre los últimos. Se tienen registros de numerosos reclamos y protestas sobre esta situación, exigiendo investigaciones y el paro de cobro de misas. Se discute con detenimiento y oposición la propuesta del diputado Vega, quien promulgaba el cese de los recursos que el Estado destinaba a la Iglesia. Al agitarse esta discusión, se convino que en la Constitución se omitiera cualquier referencia a este asunto. Partiendo de las características y discusiones que hemos revisado hasta este momento, podemos inferir que, en el proceso constituyente de 1856-1857, los indígenas fueron defraudados y dejados al margen de este proceso de transformación del país. La conciencia de esta situación llevó a expresiones como la de Ponciano Arriaga, quien ante el Congreso Constituyente, el 23 de junio de 1856, llegó a asentar su convicción de que la sociedad se sustentaba sobre el privilegio de la minoría y la explotación de la mayoría. Así, una serie de diputados expresaron también su preocupación por las condiciones críticas de la vida indígena y sus limitaciones representativas. Al final, se impondrán los asuntos relacionados a la disputa entre el Estado y el clero. Siguiendo la línea de los conflictos que experimentaron el clero y el gobierno mexicano durante el siglo XIX, debemos resaltar también que los diputados del Constituyente debatieron sobre los mecanismos que habían llevado a los indígenas a la privación material y de bienes raíces. En este aspecto, sirvámonos de la intervención hecha por José María del Castillo Velasco, quien abogaba ante los legisladores la necesidad de otorgarles a las comunidades indígenas propiedades de uso común y así ennoblecerlos con el trabajo agrícola. No obstante, resultó más fuerte la política de desamortización emprendida con la Ley Lerdo, y a pesar de las resistencias indígenas, prosiguió la transformación radical de la tenencia de la tierra, instituida para luchar contra las corporaciones, objetivo primordial del liberalismo mexicano, que quedó de manifiesto en el artículo 27 de la nueva Constitución. Si bien hemos visto que el Congreso Constituyente careció de una sensibilidad tangible hacia las necesidades de la realidad indígena, lo cierto es que también existieron voces que iban a contracorriente de tal dogmatismo, como por ejemplo Ignacio Ramírez, cuyas intervenciones hacían ver que la nueva legislación mexicana debía adecuarse a las necesidades específicas del país. Aquellas palabras incitaban a entender que México no era una nación homogénea y que por ignorar estas realidades alternas constituía el mejor camino para debilitar los cimientos del edificio constitucional. Pero lamentablemente, esta era una postura muy particular, no compartida por el grueso de los legisladores. Otro tema que ocupó el centro del debate fue la ingenua credulidad indígena en materias de religión. Aquí nos encontramos con la controversia de que si se instauraba la tolerancia de cultos en el país, entonces la idolatría también debía respetarse como una forma de creencia entre los indios. Y lo más grave,
seguramente los enemigos de la reforma tratarían de engañar a los indígenas diciéndoles que se les había devuelto su culto originario, y esto, consecuentemente, produciría más agitaciones y resistencia por parte de ellos ante las autoridades. Finalmente, los diputados desestimaron el posible riesgo. Por último, cabe destacar la preocupación de los legisladores en torno a la inclinación de muchos indígenas hacia posiciones conservadoras, más conciliables con sus tradiciones corporativistas que al radical individualismo liberal. En palabras de Ferrer Muñoz, los liberales se hallaban incapacitados para desentrañar la naturaleza de un régimen que, por derivar de una complejísima diversidad étnica y cultural, no estaba contemplado en sus recetarios políticos, dependientes en exclusiva de un proyecto de modernización reñido con aquel mundo pintoresco y plural. A través de estos apartados presentados en la exposición, podemos concluir que las expresiones muestran con claridad el desentendimiento político intencional de los hombres de la Reforma, cada vez que dirigían la mirada al indígena. Los liberales, inquietos por la pérdida o inestabilidad de sus privilegios y algunos regímenes, llevaron a la equiparación de indígenas con el resto de la población, al quedar asentadas las bases de la pertenencia de la nación mexicana, que conllevó a la pérdida o desvanecimiento de otros elementos relacionados. Dicho lo anterior, fue inevitable otra consideración que no fuera sustentada en el igualitarismo jurídico, que otorgaba idénticas condiciones y perspectivas de congreso y de bienestar de toda la población. Las medidas tomadas para considerar al indígena como hombre civilizado resultaron muy poco operativas y que los indígenas no les encontraran sentido. En consecuencia, desaparecieron espacios verdaderos que permitieran un diálogo en torno al hecho diferencial indígena. La diversidad de etnias se vio sometida a una gran amenaza que se limitó a reconocer un estatus peculiar para los pueblos. El Estado solo concebía la existencia de individuos y ciudadanos en la nación. Las etnias quedaron excluidas del proceso de construcción nacional.